Buenas tardes, mi nombre es Mariana Ugalde, soy estudiante de octavo semestre de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez de la licenciatura en Educación y el día de hoy les voy a presentar mi investigación titulada Educación Informal Menonita. Mi director de tesis es la doctora Claudia Domínguez Chavira. La presente investigación habla acerca de la educación informal de la comunidad menonita que habita en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, la cual también es nombrada como municipio de las tres culturas donde interactúan la cultura rarámuri, mestiza y menonita. Es importante tomar en cuenta que el desarrollo de una sociedad se logra a través de la conexión social. Asimismo, la diversidad cultural se promueve el respeto y el reconocimiento de estas. Esta investigación pretende ser una base para el cambio, donde se eliminen todas las barreras existentes en la transferencia de aprendizaje entre las culturas y se beneficie a la sociedad ampliando su paradigma acerca de la comunidad menonita. En el planteamiento del problema, primeramente se describe a los menonitas como un grupo religioso y étnico de origen alemán, el cual su nombre lo estableció Menno Simons, que a partir de 1536 fue su líder religioso anabaptista y él le otorgó a sus seguidores el nombre de menonitas. Una de las principales características de este grupo es que desde su llegada a México en 1922 preserva su ideología conservadora y por otro lado una ideología liberadora, la cual deja de lado todas aquellas prohibiciones regidas en leyes o normas establecidas en su comunidad. Desafortunadamente, el desarrollo de una comunidad se ve obstaculizado por los factores socioculturales y el aislamiento de la población. Por lo tanto, es importante que la sociedad reconozca las diferentes costumbres y tradiciones que existen en un mismo contexto, ya que en los últimos años se han familiarizado y adoptado algunos de estos. Por lo tanto, surge la necesidad de convivir y compartir ideologías que permitan conocer qué aspectos influyen en la educación de esta comunidad. En la justificación, uno de los propósitos es reconocer el valor de la cultura, tomando en cuenta los factores socioculturales y cómo estos intervienen directamente en su educación desde el ámbito familiar, social y personal, de igual forma que se mejore la convivencia dentro de la sociedad. Para lo cual el objetivo general es describir qué factor más preponderante rige la ideología de la comunidad menonita y su impacto en la educación. Como objetivos específicos, el primero es definir qué son los factores socioculturales y la influencia que tienen en su educación. El segundo es identificar el papel de cada uno de los integrantes de la familia para así comprender su transferencia de aprendizaje. Por lo tanto, como pregunta central se establece qué factor sociocultural influye en la educación informal menonita y como preguntas secundarias, qué son los factores socioculturales y cuál es el rol de la familia en la educación. Como supuesto teórico, se determina que la religión influye como el factor sociocultural de mayor influencia en la cosmovisión del menonita en su proceso educativo informal. En el año 2005, Taylor menciona que los menonitas que empezaron a llegar a México se han convertido en uno de los grupos de inmigrantes extranjeros más destacados. Esto porque los miembros del grupo, en lugar de mezclarse con la población mexicana, han conservado muchos de sus propios rasgos como pueblo étnico y religioso. Por otro lado, en el año 2016, Vargas menciona que llegaron aquí por el mismo motivo que ha obligado a dispersarse a los... Por otro lado, en el año 2016, Vargas menciona que llegaron aquí por el mismo motivo que ha obligado a los menonitas a dispersarse por todo el mundo, que es encontrar un territorio para la reproducción sociocultural y la producción económica. Como categorías de análisis se encontraron dos. El primero son los factores socioculturales, que son los elementos propios de identidad cultural de los habitantes de una comunidad. Entre ellos está la religión, el trabajo, las costumbres y tradiciones. La segunda es la estructura familiar, que es la organización de los integrantes de la familia y su papel en la educación. Como subcategoría es la relación entre padres e hijos, relación entre hermanos y la relación compartida fuera del núcleo familiar, que es en la sociedad, vecinos, entre otros. Dentro de la metodología se utiliza el método cualitativo. Reyes en el año 2000 menciona que es un enfoque valioso porque facilita el aprendizaje de las culturas y las estructuras mediante el comportamiento y la manera en que los investigados interpretan sus experiencias. La utilizada es la técnica bola de nieve, que según Ayoati en el año 2014 generalmente se utiliza cuando se trabaja con poblaciones que se carece de la suficiente información para definir una muestra, sea representativa o no. Para obtener los resultados se trianguló los argumentos de los participantes e investigaciones previas presentes en el marco teórico. Para responder la pregunta central, se obtiene que la religión es un aspecto de gran importancia para la identidad del menonita y es en base al escrito en la Biblia se transmite la palabra de Dios. Y la asistencia a la iglesia es una de las actividades necesarias para conocerla. Para responder la pregunta secundaria,
¿De qué son los factores socioculturales? Estos son componentes que están dentro de la identidad de las personas miembros de una comunidad y estos influyen en la formación y su comportamiento con las demás personas. Influyen de diferente manera dependiendo cada familia. Respondiendo a la pregunta secundaria referente al rol de la familia, es enseñar a los hijos desde pequeños las labores de la casa. Actualmente los padres toman las decisiones en conjunto, lo cual tiene mayor significado para el papel de la mujer y los roles no están rígidos y autoritarios. Es en base a gustos o intereses las actividades que realiza cada integrante de la familia. Como conclusión, todos los aspectos socioculturales se relacionan directamente con la religión, según sus creencias con las formas de educación impartida por los padres que es transmitida de generación en generación. En la discusión se describe que específicamente en la cultura menonita las ideologías se rigen principalmente por un factor, que es la religión. Pero no todo influye de la misma manera, depende de la familia y la implicación con las demás personas. Es importante mencionar que la muestra se redujo considerablemente a consecuencia de la pandemia del COVID-19, por eso no se puede generalizar los datos porque se centra únicamente en un área, en este caso el campo 6,5. Entiende entonces que dependiendo de la ideología de cada persona y su identidad como menonita, tiene la relación con Dios. Es decir, que de ellos depende la influencia de la religión en su vida cotidiana y la transmisión de aprendizaje informal. Por último, como propuesta, se menciona la importancia de la conexión social y la influencia de las redes sociales en la actualidad y cómo utilizarlas como medio de conocimiento, donde se invite a las personas, donde se invite al público en general a compartir en redes sociales alguna infografía o alguna información acerca de la riqueza cultural de la región. Estas son algunas de las referencias utilizadas para la investigación. Gracias por su atención.